Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros iniciar esta nueva actividad de esta nueva comisión, que es la comisión del Departamento de Psicosomática, doctor Arnaldo Raskowski de la Asociación Psicoanalítica Argentina, con una actividad que nos estimula mucho, que es la presentación de un caso clínico, patología psicosomática y psicosis simbiótica. El caso lo va a presentar la licenciada Eva Rottenberg, que es la directora de la comisión, y lo va a discutir o lo va a comentar Margarita Pavón, que es del Departamento de Psicosis de APA. Bueno, primero les voy a presentar, yo soy Alicia Lagarrigue, que soy la secretaria de la comisión del departamento, y les voy a presentar primero a las que van a hablar, a las disertantes, les voy a dar la palabra, y a todos los que quieran participar, pueden hacerlo por el chat, yo voy a ir leyendo las preguntas. Bueno, ¿qué decir? Eva Rottenberg es psicóloga, es miembro titular de Función Didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Internacional. Es especialista en niños y adolescentes en ambas instituciones. Es la actual directora del Departamento de Psicosomática de la Asociación Psicoanalítica. Desarrolló el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil, llamado Escuela para Padres Multifamiliar. Es coordinadora o fue coordinadora durante 9 años de la Escuela de Padres Multifamiliar en el Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez. Jefe fue el doctor José Massino. Y tiene publicados más de 12 libros y colaboración de capítulos en muchos otros, siendo su última publicación, que se las recomiendo porque realmente es un libro muy, muy importante, que se llama La piel, que recién apareció, al cual aprovecho para felicitarte, Eva, porque es un libro que es muy rico, muy fácil de leer y atrapante. Margarita Pavón también es de nuestra institución, es licenciada en psicología, es miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina con especialización en niños y adolescentes. Es egresada del Centro de Investigación Psicológica para el Estudio y Prevención de Accidentes, CIPEA, y fue integrante del equipo de psicología en el servicio de alergia del Hospital Ramos Mejía. Es integrante del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad y del Departamento de Psicosis. Fue integrante del premio FEPAL con el libro El dolor social de nuestro tiempo, junto a otros colegas. Bueno, dicho todo esto, te daré la palabra, Eva, para que comiences la actividad como directora de la comisión y leas el caso. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí iniciar esta actividad anual de la Asociación Psicoanalítica Argentina, del Departamento de Psicosomática, pero también de la nueva gestión que comenzó en diciembre. Así que bueno, el caso que voy a presentar lo quiero poder encuadrar un poco, y me alegra mucho que Margarita Pavón sea la discutidora, porque también conoce la obra de Jorge García Badaraco. Entonces creo que se va a enriquecer muchísimo. Este caso que voy a presentar lo quiero enmarcar porque en lo que es el psicoanálisis multifamiliar, y además en mis desarrollos, porque Jorge García Badaraco se ocupó de la patología mental severa de adultos, y yo desarrollé el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil, no solo para la enfermedad psiquiátrica infanto-juvenil, sino también para la patología psicosomática y orgánica. Entonces, quiero decir algunas líneas introductorias, algunas palabras introductorias acerca de la importancia de tener una mente ampliada transdisciplinaria, porque nosotros sabemos que la mente en el ser humano se construye con los otros en nosotros. Sabemos que un bebé que no es libidinizado, que no tiene un contacto empático, no va a desarrollarse psíquicamente. Entonces, tenemos que pensar la patología psicosomática y la patología mental severa desde otra vertiente que en los adultos. Y estos fueron mis desarrollos.
Justamente cuando hay casos de niños con patología psicosomática, es importante incluir a los padres. Esto después lo podemos ir hablando, pero sabemos que la salud depende mucho del vínculo primario, padres e hijos. Y la riqueza del trabajo multifamiliar que desarrollé en el servicio de dermatología pediátrica del Hospital Ricardo Gutiérrez tiene que ver con que participaban muchas familias con sus niños o adolescentes, también los médicos dermatólogos, los pediatras dermatólogos, venían estudiantes de la UBA, de la UB, también estudiantes pasantes extranjeros. Pero podíamos ver tanto la parte médica, de la parte de la psicosomática, como también la parte emocional. Y el caso que voy a presentar me hizo acordar mucho a la expresión, al concepto de Joyce McDougall cuando decía un cuerpo para dos. Esta joven adolescente la incluyen los médicos dermatólogos, me piden que la incluya, es decir, estaba dentro de la edad que atienden en el hospital de niños, y es una adolescente que tiene dermatitis atópica severa desde bebé y con múltiples internaciones. Entonces, cuando vienen, no sé si todos conocen lo que es el encuadre multifamiliar, pero el encuadre multifamiliar no es obligación hablar, pero yo personalmente, cuando venía alguien nuevo para que se sienta alojado, nombre a cada uno, edad, motivo de consulta, y si relacionaban, digamos, el motivo de consulta, que siempre era patología de piel, porque estábamos en el servicio de dermatología, era por alguna, para ellos era patología de piel, para nosotros es un síntoma. Y generalmente cuando consultan por una patología psicosomática no lo relacionan con nada, pero al haber un grupo multifamiliar ampliado, hay personas que están en distinto momento en su proceso terapéutico. Entonces, quizás esa persona dice, yo no lo relaciono con nada, pero entonces yo le daba la palabra a otras personas, le decía, bueno, vamos a seguir con otras familias, después vamos a retomar. Y antes de que yo decir, ya después no les daba la palabra, sino pedían. Es decir, tenía que ser voluntario. Una cosa es el acogerlos, el recibirlos, y luego ya otra cosa diferente es si quieren participar. Entonces, generalmente levantaban la mano y decían, bueno, pero a mí también me pasó esto y lo otro. Pero con esta adolescente, voy a leer el caso, está publicado en el libro La piel, que se llama La piel, bebés, niños, niñas y adolescentes hablan con su cuerpo. Gracias, Alicia, por el excelente comentario de mi libro. María consulta por su hija Ceci, de 16 años. Tiene dermatitis atópica y alopecia. Se sientan pegadas. Cuando le pregunto el nombre a la hija, responde la madre. Le digo que estaba hablando con su hija y la mamá responde, lo que pasa es que ella no habla con otras personas, solo conmigo. Así fueron contando que la mamá, esto en varias sesiones, ¿no? Fueron contando que la mamá la baña, le elige la ropa, la viste, estudia con ella. Era muy traumático para Ceci ir al colegio, no hablaba con nadie, le costaba despegarse de su mamá. Y después de algunas sesiones donde ya Ceci
y la mamá habían empezado a establecer una transferencia positiva conmigo. Ceci me dice que si me puede hablar por separado. Entonces le digo que sí, y al lado del cuarto donde hacíamos el grupo multifamiliar, hay una salita chiquitita, sin salir, y entonces voy ahí, y entonces me dice que ella tiene miedo que su mamá se enferme si no le hace caso. Entonces, entonces yo le pregunté si tenía miedo, si la madre era violenta, y entonces me dijo, no, de ninguna manera es violenta, solamente que tengo miedo que le pase algo. A ver, no fue el único caso de adolescentes de 16, 17 años, que tanto mujer como hombre, que contaban que los padres los bañaban, les ponían la crema, los vestían, y fíjense qué interesante que si no hubiera sido por la patología de piel, no consultan, porque la simbiosis pasa desapercibida para muchos médicos, para muchas personas, inclusive en el colegio, pensaban que era introvertida, que era tímida. Es decir, la simbiosis no es tan visible para las personas que no entendemos algo de lo psi, o para los médicos que sí tienen una formación un poco más integrada con lo emocional. Así que bueno, yo me alegro mucho porque antes, en el hospital de niños, antes de mi entrada, antes de mi inclusión, hacían un diagnóstico y le daban una medicación. Y veían cómo reaccionaba de acuerdo a la medicación otorgada. En este momento, y también en la presentación, la primera presentación, vamos a hacer otra presentación el 20 de mayo, están todos invitados a la presentación de mi libro, la Asociación Psicoanalítica Argentina lo va a presentar Alicia Lagarrigue, pero en la primera presentación que se hizo en el Instituto de Psicoanálisis Multifamiliar Internacional, justamente la médica, pediatra, dermatóloga, dijo que cambió la paradoja en el hospital de niños. Antes hablaban con los padres de los síntomas de los niños, ahora hablan con el niño y lo ven como un sujeto. Ahora se dan cuenta que la consulta por la piel, por el síntoma, es un síntoma, no es la enfermedad. Es decir que, fíjense qué importante, porque cuántas enfermedades mentales podían pasar desapercibidas. Esta joven tuvo suerte que hizo un síntoma psicosomático. Bueno, no me quiero extender, después quiero que sea un intercambio, y también después puedo seguir. Así que me gustaría darle la palabra a Margarita Pavón, ¿sí? Prende el micrófono, Margarita, prende tu micrófono. Ah, estamos. Ay, ¿me escuchan? Sí. Gracias, Eva. Ay, bueno, les agradezco en nombre del Departamento de Psicosis la invitación a Eva y a todo el grupo de este departamento de participar de este espacio. Bueno, les cuento que cuando llegó el material a mis manos, lo primero que reparé fue la no mención al padre ni a ningún dato sobre este. Inmediatamente me dije, la ausencia de este grita desde el silencio, la falla en la legalidad y el registro de lo simbólico se hacía así presente. Me detuve en los nombres de los personajes participantes. Eva, la analista, la erótica, la que trae la manzana del saber desde los textos bíblicos, y en este caso la posibilidad de recrear otra génesis. María, la madre, con mayúscula, la que desde las imágenes renacentistas carga a su bebé fálicamente completa y única. Y Cecilia, que etimológicamente es la cieguita,
Me es imposible no relacionarla con Edipo, el que se arrancó los ojos como la paciente, los pelos y la piel. Luego reparé en el título, Piel y simbiosis, que alude a la indiscriminación e indiferenciación, yo no yo, haciendo referencia, esto se dice, o dice Eva, se sentaron pegadas, se sentaron juntas, la madre contestaba por la joven. En esta locura de a dos, en este cuerpo para dos, en esto de ser uno con la madre, la analista va trabajando con el ritmo de las dos, que me encantó eso, y se lo dije el otro día a Eva, con las dos, una salida hacia la salud haciendo de padre partero, como en otras épocas explicaba Abadi. Me pareció interesante el trabajo de Eva al expresar, fuimos conteniendo a la mamá para que tolerara esas pequeñas, grandes separaciones. Mentalmente construía a María. Mientras leía este caso, pensé en una madre muerta o una madre humillada, incapaz desde su propia historia de metaforizar el nombre del padre adecuadamente bien. Esta es claramente una madre del exceso y abuso. Sabemos que desde la teoría la madre tiene que ser suficientemente buena y que una madre exitosa en función no debe dar ni de más ni de menos, sino lo suficiente. Algunos años son especiales. Los ritos sociales rompen crono. La paciente llega a tratamiento a los 16, posterior a la fiesta de 15, me imagino. En la clínica he observado la dificultad que las jóvenes o algunas jóvenes, por siempre es caso por caso, con déficit de la función paterna, tienen que realizar dicho evento. Me pregunto, ¿cómo fueron los 15? ¿Habrá tenido un padre que mediante un baile la habilite a los otros varones o hoy día a mujeres según la elección de objeto de deseo de Cecilia? Me la imaginé elucubrando un viaje como Alicia al país de la infancia, como hacen tantas jóvenes que se van a Disney pidiendo una prórroga para crecer. Como dirá Atahualpa, la conflictiva es el caballo tira para adelante y el alma tira para atrás. La confianza, cuenta Eva, se instala en el análisis y Cecilia logra decir, esta frase me pareció espectacular. Tengo miedo de que mi mamá se enferme. Si no hago caso, se pone nerviosa. Pensé en la madre imprevisible y me da miedo, agrega. Noemí Luzgarden de Canteros nos habla en este tipo de patologías como miedos encarnados. Y acá se da ese miedo al cuerpo. O sea, al decir, salta el esquema del peine y pasa como un shock eléctrico al cuerpo, ¿no? Desde Winnicott se destacan fallas en la etapa de personalización correspondiente al handling. La analista anteriormente mencionada, o sea, Noemí Canteros, también convoca al handling y al holding firme, sensible, y yo agregaría posible, pues las angustias de desintegración y aniquilación las llevan a ofenderse, provocando en transferencia una hiperreacción que delata la susceptibilidad narcisista. El psicosomático vive el ceder y el pactar como peligro de fusión, Expresa Noemí en el libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica. En esta patología la falla es en lo simbólico, causa por la cual muchos hablan de locura de a dos, a diferencia de la psicosis donde el desanudamiento es en los 3 registros. Cecilia forcluye parcialmente. Cuando le dice a María, no me bañás, instaura algo de la barra divisoria entre el significante y el significado. La analista, como buena partera, sostiene al ser para evitar que ese nosotros compacto, completamente indiferenciado, se vuelva a pelmazar, pues esa es la tendencia. Serrat, cantándole a los locos vasitos, expresa, niño, deja ya de jugar con la pelota, niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Acá hace mención a un no que alude a la entrada cultural del infante, no que alude a la prohibición,
necesaria que no es represiva, sino es ordenadora de lo cultural y de la subjetividad del niño, pues todos nacemos barrados. El fenómeno psicosomático puede estar relacionado con la constitución subjetiva. Esto no es un síntoma conversivo como lo observado en la neurosis. Al no haber alucinaciones, delirios, fenómenos elementales, no son psicóticos, no hay privación ni fallas en el principio de realidad. En los psicóticos, hay frustración total. Cecilia está en un momento de cambio y duelo, y su mamá también, y se nota como lo traumático ha quedado desligado en la cadena e insiste en recuperar esa completud mística, ya imposible de recuperar. La situación traumática funciona bajo otra lógica, diferente a las leyes del inconsciente, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Dermatitis atópica y alopecia, esto aparece, y el paciente se castra, mientras que la histérica castra al partener. Ella está creciendo y está viviendo como una situación peligrosa. El crecer es una situación peligrosa. Ella no sabe cómo transitar esta nueva experiencia. Se cansó de llamar al tercero, por eso le resulta difícil pedir ayuda. Estos pacientes son muy autosuficientes y se las arreglan solos generalmente. Dando fin a este comentario del caso de, entre comillas, Ceci Mari, por la simbiosis, uní los dos términos, les cuento que los padecimientos en el cuerpo me llevaron a asociarlos con la canción Arráncame la vida de un tirón, que la razón se fue contigo. Y la canción dice después, no me obligues a decirte adiós. Y también a I got you under my skin, te tengo bajo mi piel, tan en lo profundo de mi corazón, dice la canción, que ya no eres que ya eres todo para mí. Eres parte de mí. Para finalizar, me pregunté, y es una pregunta que me hice, si esta máscara psicosomática en Ceci la aleja de los otros. Ella se afea, se estigmatiza, se nombra y la nombran, uniéndose más a la madre. Pareciera que lo catastrófico no se ha vuelto a repetir, pues en transferencia con Eva, Eva la ha encontrado y la calma, y no le calma el susto, y toca con su palabra su verdadero self, hospedándola. Bueno, espero que les haya gustado. Me despertó muy lindo todo, un lindo caso. Te lo dije el sábado y me gustó mucho. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias. Muchísimas gracias. Acá no solamente que había un cuerpo para dos, sino al principio una mente para dos, donde podía hablar solamente la madre. Pero bueno, Claudina Alicia, si tiene... Bueno, mientras van pensando un poquitito cómo quieren participar, les voy a presentar al resto de la comisión, que me parece importante que los nombre porque son los que participan también con Eva y conmigo de la decisión de todo lo que hacemos en la comisión. La doctora Teresa Florín, el doctor Roberto Mario Salzman, la licenciada Ruth Diakoveski, la licenciada Adriana Flora Yechua, la licenciada Beatriz Inés Mónaco y el doctor Guido Arrigasi. Dicho esto, ¿quién quiere comentar algo? Bueno, las dos cosas me parecieron sumamente interesantes a mí y me parece que yo rescato esto de que dijo Eva, de que no se produjo, de no ser por esta enfermedad no se hubiera podido acercar a esta patología, a esta simbiosis, no se hubiera podido intervenir. Yo pensaba cómo se las ingenió para generar algo que la acerque a la ayuda, ¿no? De una manera indirecta, porque si bien, como decía Margarita, no se anima a decirlo, cree que se va a arreglar sola, si entendí bien, también es consciente que necesita ayuda y de una manera indirecta pide una ayuda que la termina ayudando a ella y a la madre, porque se ve que en esa situación la mamá tenía
La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo sería? La nena protegía a la madre, pero y en ese caso, ¿cómo trabajaste vos esa situación en el grupo? ¿Cómo la familia o las distintas intervenciones ayudaron a poder tener confianza en la separación? Bueno, muy buena pregunta. Yo trabajo partiendo de las interdependencias, es decir, que en una familia hay interdependencias sanas donde se permite el desarrollo del self, del hijo, de sí mismo verdadero, e interdependencias patológicas donde el progenitor, uno o ambos, como que precisan del hijo para sobrevivir. Y esto es algo del inconsciente mudo, no del inconsciente de la neurosis, sino que es de lo que yo he denominado inconsciente mudo, porque no tiene representación palabra, pero se ve por los efectos. Entonces vamos trabajando, no culpabilizando a la madre, sino vamos viendo la necesidad de ambos de no separarse, porque uno está protegiendo al otro. Inclusive bebés recién nacidos, vemos que están también cuidando a los padres, porque de los padres depende también su subsistencia. Entonces, en mi experiencia, los niños empiezan con un síntoma, sobre todo cuando son pequeños, cuando no hay palabra, o cuando son más grandecitos y tienen posibilidad de hablar, pero no tienen posibilidad de hablar acerca de lo que los angustia. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta, porque son pura sensación, pura vivencia. Entonces, ella empezó con la dermatitis atópica desde muy pequeña, y no alcanzó para que los adultos registraran que había algo más que una dermatitis. En la pubertad empezó con la alopecia, claro, con la emergencia de sexualidad y la necesidad. La pulsión es muy fuerte en la pubertad, la necesidad de poder separarse, de poder buscar a un otro y la imposibilidad al mismo tiempo hizo que la dermatitis atópica no alcanzara. Entonces, bueno, todo esto sabemos que no es algo elegido, que es el camino que cada uno puede hacer. Entonces, Adriana, no sé qué pasó, pero se achicó la pantalla. Ahí está, gracias. Entonces, hizo una alopecia y frente a esta imposibilidad y la emergencia de la pubertad, también fue como un llamado a la madre, porque la madre ya no podía acompañarla a todos lados. Y bueno, yo creo que favoreció la consulta porque yo estaba en el mismo servicio, en el servicio de dermatología. No sé si hubieran ido a salud mental o a una psicóloga individual, etc. Adriana levantó la manito, así que... Bueno, yo quiero felicitar a Eva y también a Marga, que me pareció muy interesante su planteo, y pensaba que qué importante, no voy a decir nada nuevo, pero no pasa mucho, la importancia del psicólogo en los servicios, ¿no? Porque es la manera, como dijiste vos recién, Eva, de poder trabajar síntomas y patologías que si no, no llegan al consultorio. Y toda la posibilidad de trabajo con los médicos, o sea, me parece riquísimo. Ahora, pensaba fundamentalmente en esta paciente y tu trabajo con la piel, como no fue en cualquier lugar donde ella demostró la necesidad de separación, sino que la piel también es lo que de alguna manera separa el mundo interno del mundo externo, ¿no?
y cómo ella de alguna manera estaba mostrando a través del síntoma, por un lado lo que le pasaba, que era la fusión con la madre, y por otro lado la necesidad de separarse, y cómo tenía conciencia de esto que decía Blecher, que una de las posibilidades con la simbiosis es que alguien muera. Y ella dijo, temo que mi madre muera, que es por eso tan importante el trabajo que vos haces en conjunto, para que en realidad la elaboración y la ruptura de esa fusión se haga entre las dos e intentar que nadie muera, ¿no? Sino que haya un crecimiento de ambas. Así que me parece muy interesante la tarea. Gracias. Yo lo que quiero decir que no necesariamente es la muerte física, es la muerte psíquica, Claro. también, ¿no? Es la anulación de uno de los dos. Yo lo que me parece que quiero puntualizar que no es lo mismo un psicólogo en el servicio donde tenga su consultorio aislado, que un grupo multifamiliar donde los médicos también participan, porque yo trabajando ahí descubrí que no solamente los médicos, sino también los psicoanalistas no entendían qué es eso de los psicosomáticas, qué es eso de la emoción. Y esto me conduce a la pregunta de Rutini, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre afecto y emoción? Dijiste, ¿no? A ver, la palabra emocionalidad. Acá me pueden ayudar, pero para mí la emocionalidad es algo que tiene que ver más con lo sensorial, con la vivencia, con lo no representado. En cambio, el afecto tiene más figurabilidad, tiene más representación palabra, y está el afecto, está el afecto y la angustia, va a decir, fue como señal de alarma, o la angustia neurótica, pero en psicosomática tiene más que ver. No preguntabas eso, bueno, no. pero no importa, lo traigo. No, sí. Lo que preguntabas también es si vemos diferencia entre, por ejemplo, alopecia, vitiligo, dermatitis atópica. Bueno, yo voy a decir lo que yo vi, no quiere decir que sea una certeza, porque tampoco es una estadística, pero, por ejemplo, lo que sí tengo clarísimo es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica tiene que ver con un quantum de energía, de pulsión traumática de los padres, como Freud dice en el proyecto, que tiende a la descarga, pero tiende a la descarga en el aparato psíquico de los hijos, y los hijos no lo pueden metabolizar. Primero, que yo utilizo el término lo abyecto. En un adulto, sabemos que Freud desarrolló lo siniestro, que tiene que ver con un aspecto de ese sujeto que estaba escindido y pasa a ser integrado por la conciencia. Pero cuando se trata de lo siniestro del otro, lo traumático del otro, yo utilizo el término lo abyecto. ¿Por qué? Porque se lo arroja al otro sin representación, como pura carga, y la dermatitis atópica en niños y adolescentes que vienen enfermos de antes es pura descarga, pura tensión, y descubrimos que no es que les pica, porque apenas contenemos a los padres, se dejaban de rascar. Entonces, antes pensaban que era un prurito que les picaba. Entonces, en la dermatitis atópica lo tengo clarísimo. En el vitiligo, muchas veces eran como lágrimas de niños que no podían llorar y se dibujaban en su piel. Lágrimas de tristeza, lágrimas de impotencia, lágrimas de sentirse sin salida. En la alopecia,
duelos repentinos y estrés muy importante. No es lo mismo una alopecia parcial que una alopecia total. Una alopecia total son situaciones muy graves. Hay niños pequeños con alopecia total y son situaciones vinculares muy graves donde el niño siente que va a enloquecer. Y después, bueno, el tema de la psoriasis, yo creo que tiene que ver, no con falta de amor, pero sí con falta de encuentro. Lo que pasa es que con la piel todo hay como un desencuentro, no significa falta de amor. Pero bueno, lo que más... yo trabajé en dermatología, pero bueno, también había niños asmáticos, había niños con cáncer, con otras patologías, porque la misma medicación genera nuevas patologías muchas veces. Acá hay gente que se formó con Kiosa, que hablan de la fantasía de órganos, y quizás también quieran aportar a este tema, ¿no? Alicia y Roberto. Bueno, desde lo de, bueno, primero le damos la palabra a María Elena, que pidió la palabra, después leo una pregunta que hicieron y después hablas vos, Robert, dale. Bueno, gracias por la invitación, un trabajo muy lindo y muy claro. Siento que, y los comentarios de la psicoanalista de Pavón también muy interesantes. Me preguntaba cómo funciona la contratransferencia cuando empieza el proceso terapéutico, cuando se instala, qué pasa con los celos, con la envidia, con la rivalidad, cómo funciona hasta la independencia ese proceso. Gracias, Eva. Muy buena pregunta. Mira, como es un encuadre ampliado, hay transferencias múltiples. Había una psicoanalista que falleció, Aurora Pérez, una psicoanalista muy conocida de niños. Ella hablaba de las transferencias robadas, que tenía que ver con las transferencias laterales que no se expresaban en la sesión terapéutica. Pero como este es un encuadre ampliado, se pueden expresar múltiples transferencias. Entonces, la idea que desde el psicoanálisis multifamiliar es poder trabajar con la virtualidad sana. Entonces, si a alguien le produce enfado ver a esta mamá que habla por la hija, esa persona no es la que va a hablar otra persona que puede entender que la madre la quiere a la hija, pero que no se puede separar por algún motivo traumático. Después, en el postgrupo, donde nos quedamos los profesionales nada más, podemos levantar todas las contratransferencias, porque todo lo que van sintiendo los otros también forman parte de lo que sucede en esa díada. Pero la idea no es interpretar que la madre no la deja ser, porque la hija necesita que ayudemos a esa mamá para que la deje ser, no que la castiguemos, no que seamos crueles, digamos, porque no lo hace a propósito. Pero bueno, a veces no tenemos palabras, ningún terapeuta tiene palabras porque hay situaciones vivenciales tan difíciles, me acuerdo de un nene con patología de piel muy severa, que realmente había mejorado mucho, cuando decimos, yo digo mucho, es emocionalmente, psíquicamente, y eso trae como consecuencia la mejoría en el síntoma. Pero un día vino, se tiró sobre el escritorio, apoyó su cabeza y no había manera de rescatarlo, no había manera de comunicarse con él. Yo la contratransferencia que sentía es que tenía ganas de matarse ese nene. Y entonces, yo pregunté, ¿hay alguien que pueda decir algo para poder ayudarlo? Y se hizo un silencio
y una parejita muy joven que estaba con una beba con dermatitis atópica, que la beba estaba internada en el hospital, pero habían venido porque los médicos derivaban, ¿no? Le dijo al nene, le dijo, mira, muchas veces en mi vida me sentí como vos, muchas veces sentí que mi vida no valía la pena y que quería matarme. Él sintió lo mismo que yo, que ese nene se quería matar. Y le dijo, y contó, frente a toda la multifamiliar, contó, yo vengo de una familia de ladrones y yo me enamoré de mi esposa y nació mi beba. Y entonces yo pensé, o dejo de robar, porque si no voy a terminar preso o me van a matar, y no quiero que mi esposa ni mi hija se queden sin padre. Entonces estudié para panadero, y mi familia no me habla porque dejé de robar, pero la vida vale la pena y se puede salir y se puede cambiar. El nene levantó la cabeza así y empezó a dibujar y empezó a hablar con otros niños. Es decir, que a veces uno siente una contratransferencia, pero no tiene palabras para llegar al otro, pero hay alguien del grupo que sí tiene palabras para llegar. Bueno, esa es la riqueza de lo multifamiliar. Bueno, te cuento lo que pone Mariana Olman, que dice, muy clara la exposición, quería saber cómo fue el acompañamiento y las intervenciones sobre la madre para que tolere esa separación y registre la importancia de la misma. Bueno, pudimos revalorizar cómo la quería a su hija, que la quería muchísimo y que la quería proteger, y que no sabíamos bien de qué la quería proteger, qué había pasado ella, qué había vivido ella, cuál había sido su sufrimiento para querer proteger tanto a su hija. Y a partir de ahí, la mamá se empezó a sentir entendida, empezó a contar parte de sus vivencias, la hija empezó a sentir que la mamá estaba protegiéndose a sí misma en ella, en su ser. Y bueno, es decir, desde el conectarnos con el trauma de la madre, desde revalorizar lo positivo, no que la quería anular, sino que la quería proteger, pudimos ir como soltando esa simbiosis, y la mamá y la hija pudieron empezar a confiar en otros, porque la simbiosis excluye a los otros. Entonces, el grupo funciona como un tercero y como nuevos espejos que reflejan las partes más sanas de cada uno, porque esa es la idea, poder trabajar desde la virtualidad sana. Y mientras tanto van otros también hablando. Una vez una mamá o un papá le dijo, yo le pregunté el nombre a su hijo, y el hijo de 11 años, ¿no? Y el hijo no me contestó, y el papá o la mamá dijeron, es igual que la familia, creo que era la mamá, es igual que la familia del padre, dijo, desvalorizándolo. Y otro adolescente que estaba ahí dijo, a mí me llama la atención cómo puede decir que es igual a alguien si yo a veces no sé quién soy yo y muchas veces siento que voy cambiando. ¿Cómo alguien de afuera le puede decir al otro cómo sos? Bueno, esa intervención de ese adolescente que tenía como unos granos, que no era acné, pero tenía una enfermedad media que se fue curando, pero la tenía desde chico, él pudo intervenir mejor que cualquier terapeuta, porque habló desde su sí mismo verdadero. ¿Cómo alguien le puede decir al otro cómo sos? Cuando uno mismo tiene que descubrir quién es y va variando. Roberto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, me pareció, yo conocía, ya había leído del caso de este chico que está en tu libro, ¿no?
y me pareció muy interesante, y creo que la reunión de hoy, bueno, muy jugosa, y podemos, la verdad que les agradezco tanto a vos, Eva, donde está Margarita Pavón, también por el aporte, porque realmente fue muy interesante, igual que las cosas que preguntaron, ¿no? Digamos, bueno, se me hace imposible hacer un resumen de todo lo que me pidieron, de todas las ideas de Kiosa, eso es imposible, pero la idea es, bueno, si no es también otra posibilidad de representación, un trastorno somático, ¿no? Que no es el lenguaje la única posibilidad de representación simbólica, esto podría ser el núcleo, la base, ¿no? Lo que podríamos discutir. Y, por ejemplo, un eczema tópico, para hablar de esta nena, ¿no? Que en general tiene que ver con un autoanticuerpo, con un tema de autoinmunidad, en muchos de los eczemas, todos, ¿no? Podría ser, esto es simplemente una asociación casi que hago, porque no conozco, habría que conocer mucho más como conoce Eva, por ejemplo, la vida de la familia y de la nena, ¿no? De la biografía. Pero algo donde, en lugar de atacar a la mamá como objeto extraño, como objeto de la que ella necesita extrañarse, alejarse para tener su propia identidad, se ataca a ella misma, ¿no? Con estos autoanticuerpos, aunque en general en el eczema, bueno, pueden ser mucho menos graves que en otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Esto es simplemente una hipótesis, pero como para darle un ejemplo. Lo que de paso me llamó la atención es este asunto de la alopecia, ¿no? Es interesante porque justamente en la edad, en la pubertad, cuando en general las nenas se van diferenciando de las mamás, ¿no? Y bueno, tienen sus propios ídolos musicales y su propia ropa y su propia, ¿no? Y es en general cuando se sueltan el pelo, ¿no? Para ser más atractivas, ¿no? Esta nena pierde el pelo, ¿no? Como si, y lo asocié con que en general el pelo es un signo muy importante del atractivo femenino en general, y además, justamente, muchas veces, bueno, aparte del mito, que debe ser más mito que realidad, de que el hombre de las cavernas le agarraba del pelo a la mujer para llevársela, ¿no? Pero esto, por ejemplo, se ve todavía como costumbre en los gitanos, tanto los ciganos como los andaluces, donde la mujer que tiene pareja o casada se cubre el pelo, en tanto que la soltera o la lleva el pelo suelto, y ahí es casi una religión, ¿no? Es un ritual. Entonces me llamó la atención, como si esta nena tuviera que primero poder separarse de la madre y evitar que la madre la agarrara, ¿no? Entonces no le da otra que, bueno, no tener menos superficies por las cuales se pueda pegar, y como una expresión de unas ganas de despegarse. Esto es un poco casi una asociación que hice de esto, pero me pareció muy interesante el caso. Gracias. Muchas gracias. Pidió también Ruth Diakovetsky y después Adriana. Bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Las felicito a las dos, realmente jugosos los dos trabajos. Es muy interesante. Margarita, muy interesante lo tuyo. Dos cosas. Primero, esto que acaba de decir Roberto me llevó a pensar en que es verdad, yo también había visto, como dijo Eva, que las alopecias muchas veces tienen que ver con duelos no trabajados, no elaborados. Yo también estuve en el servicio de dermatología en el Hospital Álvarez y lo veíamos más por ese lado. Y lo que vos acabas de decir, Roberto, me lleva a pensar en la singularidad de cada caso. A veces no es precisamente un duelo, por ahí es otra cosa, como por ejemplo esto que vos estás trayendo. Lo que sí llevó a pensar, un poco lo que dijo
Margarita, bueno, uniéndolo con lo que dijo Eva, si pensamos que el fenómeno psicosomático se expresa por la vía del cuerpo, podríamos asociarlo con algún aspecto, por ejemplo, como una forclusión focalizada, como tratan, por ejemplo, los lacanianos, como de pronto Mirta Goldstein, un aspecto del psiquismo forcluido, o sea, no reprimido, sino forcluido, que está puesto en el cuerpo. Estamos hablando, como dijo Margarita, de un psicótico, pero ¿habrá algún aspecto psicótico en ese psiquismo que se expresa por la vía del cuerpo? No sé si preguntar a Margarita o a Eva o a dos, pero me pregunto un poco por el mecanismo, ¿no?, que funciona. Bueno, gracias y felicitaciones a las dos. A ver, yo no sé si te agradecí suficientemente, Margarita, porque me encantó tu comentario, te agradezco muchísimo y me encantan todos los aportes que están haciendo. Yo creo que hay, yo considero que la simbiosis, a los 16 años, y esta simbiosis y otros que atendí en el hospital que venían por patología grave, son una psicosis porque la hija o el hijo no pueden independizarse, no pueden funcionar, no pueden desarrollarse, no pueden hacer una vida autónoma, quedan anulados por el otro. Pero en este caso, por ejemplo, Roberto, con lo que dijiste del pelo, me llevó a un punto que yo había dicho antes, el tema de la sexualidad en la pubertad. Y que justamente muchas religiosas se ponen pañuelos para no ser atractivas, ¿no?, por el tema de la seducción. Y en esta paciente había una situación dilemática que muchas veces es generadora de psicosis, pero esto ya a ver, la dermatitis venía desde la infancia, la imposibilidad de ser ella, de tener la piel que la envuelva como sujeto, sino que era una piel donde era manipulada por los otros, no marcaba un contexto, una subjetividad. Pero en la pubertad, frente a la emergencia de la sexualidad, se encontró una situación dilemática, porque ella no podía, si bien tenía ganas de poder tener una pareja, pero no se imaginaba ni cómo, ni se le ocurría, pero no podía separarse de la madre, entonces no podía asumir su sexualidad. Y yo creo que eso es un duelo también, no un duelo de alguien que se murió, sino un duelo de no poder asumir la propia sexualidad. Pero bueno, Margarita, no sé si tenés ganas de decir algo. El micrófono. Ahí está, ahí va. Sí, yo creo que en estos casos de psicosomática hay una forclusión parcial. O sea, muchos hablan también de delirios al cuerpo, pero acá se conserva el principio de realidad. O sea, no es que pierde la cabeza como un psicótico, que ahí la forclusión es total. Lo que sí, yo por eso la última parte de lo que había pensado, lo uní como un disfraz para alejar al otro en vez de para convocarlo. El miedo a la sexualidad, el no saber, porque al no haber una imagen de hombre en esa madre, ¿qué modelo tiene? Tiene un modelo con otra mujer, si es que está, porque está todo apelmazado, ¿no? Y a mí me parece que, por eso me parece tan importante el trabajo de Eva, que tuviste que haber apoyado en la parte buena, que ahí García Badaraco siempre decía, apoyémonos en la parte buena que cada paciente trae, y desde ahí trabajar tanto a la mamá como sin buscar culpables, que esto es un vicio de
muchos, muchos trabajadores en salud mental o de salud. Sí creo que, como decía, a ver, no sé cómo te llamas, bueno, no importa, el doctor no sé cómo se llama, como... Roberto. Roberto. Como decía Roberto, la cabecita esa pelada, el perder la cabeza, el me estoy enloqueciendo del paciente chiquitito de Eva, el simbolismo que puede llegar a tomar, si bien no se puede decir que está el fenómeno psicosomático, más que el síntoma no tiene una representación simbólica, uno puede decir se está enloqueciendo, está perdiendo, por otra parte desde la sexualidad, está perdiendo como la belleza, la seducción, y también desde la parte dérmica hay como una aceleración que hablaría de un proceso de duelo, ¿no? Como que se le cae, se irrita. Yo creo que la madre debe de tener duelos congelados, porque también pesa lo transgeneracional en el fenómeno psicosomático. Voy a acá hacer un pequeño paréntesis de algo que me pasó con una compañera. Me dice, ¿sabes que salí a la calle y empecé a ver mucha gente con vitiligo? Yo no observé eso, pero ella me decía eso, que había visto varios casos de vitiligo. Y yo me puse a pensar como lo epocal, porque uno es hijo y hija de un padre y una madre, pero también pesa lo epocal, cómo esto también de la pandemia puede estar afectando la parte dérmica, porque bueno, estamos todos encerrados, somos seres sociales, ¿qué habrá? Vos, Eva, contabas que era como lágrimas, ¿no? Lo del vitiligo. Yo me acuerdo de un paciente con vitiligo, por ejemplo, que él quería ser policía y pertenecía a una familia de ladrones. Y el nombre era muy común, Pérez. Y bueno, sabía chanchullos para hacer un DNI falso, y bueno, se pone un acento y se agrega en vez de Z una S para poder entrar a la policía, porque él se quería diferenciar de ese núcleo. Y era cada vez más peor el estar manchado, esta estigmatización, como soy un manchado, porque él sabía que era de una familia y estaba entrando a la policía tramposamente. Yo creo que es una forma de hablar, los lacanianos hablan de holofrase, de una forma como si nosotros escucháramos un ruso, escuchamos el sonido, pero no se entiende muy bien el sentido. Y yo creo que esto de calmar al paciente, acompañarlo y ver cómo sacamos algún hilo, como Ariana, para recuperar algo de la subjetividad de este paciente. Entonces se me ocurre esto así, asociando un poco libremente. Bueno, muy interesante. Muy interesante. Han pedido la palabra, no sé si querés hablar vos, Eva, pero han pedido la palabra Guido Arrigazzi, Susana Racinki, y después tengo una pregunta. ¿Guido? Me interesó mucho el caso y... ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, me pareció muy interesante la forma que tuviste, Eva, en la situación de esta mamá, que era obviamente no culpabilizarla, la muerte de los psicoanalistas, ¿no? Esto de proteger a la hija y a partir de entrar ahí, ¿qué es lo que había debajo de esa protección? Lo que quería además aportar fue a partir de la pregunta de Ruth Diakovetsky, ¿no? ¿Dónde estaría la parte psicótica? Yo esto lo pienso fundamentalmente desde Bion, hay muchos autores. Bion nos explica bien que todo lo que podemos pensar a través de la función alfa y que son pensamientos que podemos armar pensamientos que son registrados por la conciencia, sabemos desde Freud. Pero
cuando falle esa función alfa, que ha habido una falla en la función reverí de la madre, Bion lo que nos explica es que se forman elementos beta que generan una ansiedad persecutoria y que tienen que ser desalojados rápidamente de la mente. Y uno de los lugares, como nos dice Pichon Rivière, puede ser el cuerpo o desde Julio Granel un accidente. En el caso de los psicosomáticos, yo creo que lo que encontramos es la parte psicótica de la personalidad expresada en el cuerpo, a través de identificaciones proyectivas de elementos beta que no pueden ser pensados y que son expulsados y alojados en el cuerpo. O sea, respecto a esa pregunta, sí, a mí me parece que en la psicosomatosis, sobre todo estos casos tan graves, hay una parte psicótica de la personalidad que se está expresando en la enfermedad psicosomática. Eso. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, Susana, sí. No. Yo lo que quería decir es que un niño, un bebé, porque esta paciente la vemos a los 16 años, pero desde bebé tenía dermatitis atópica, y lo que quiero recordar es que el yo es una instancia que se va constituyendo, pero no siempre se logra integrar y constituir, especialmente si hay un otro que en lugar de funcionar como yo auxiliar, funciona sustituyendo al yo del niño, hablando por el niño, fagocitando al niño. Entonces, es como que no termina de construir su verdadero ser, su identidad. A eso me refería. Bueno. Susana. Susana. El micrófono. ¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerte, Eva y Marga, me pareció muy interesante cómo lo presentaron. Coincido con lo que dijo Roberto y con lo que dijo Guido. Es decir, yo creo que en lo psicosomático hay una parte escindida. En esta nena, digamos, ¿qué pasó? Que desde el nacimiento prácticamente hace un problema de piel. Es evidente que frente a esa situación, siguiendo un poco a Guido y a Bion, ¿no? Es decir, donde no hubo un sostén adecuado, ella tuvo que descargarse. Es decir, el aumento de tensión sabemos que es todo primero propioceptivo y toda la parte de psicomotricidad, pero la piel no es casualidad, donde vemos muchísimas personas con problemas en la piel. Pero esta nena, donde, como decían los compañeros, donde la mamá no tenía incluido al hombre. Entonces era imposible hacer esa diferenciación que yo comparto con vos, porque vos sabés, Eva, que yo lo he hecho en Mar del Plata, la escuela para padres con la orientación de Badaraco. O sea, para mí es fundamental el trabajo con la familia, porque muchas veces lo que no puede decir uno lo dicen nosotros y se evita así la agresión en la transferencia, ¿no? Pero creo que es fundamental tener en cuenta que esa parte es la decisión, que después, cuando ella tiene miedo, que te dice, tengo miedo a que mi mamá se muera, no es el miedo, digamos, a que se muera, sino a sacar esa investidura que tenía en el único objeto que era la mamá, a perder ese objeto, ¿no? Entonces, como el trabajo nuestro, que para mí, siguiendo un poco a José Fichben, que comparto, que es la parte restitutiva, es decir, que entender esto, que el trabajo nuestro es ayudar, como hiciste vos, como hicieron en el grupo multifamiliar, a que ella restituya esto en otros objetos. Esto le va a ir permitiendo, como le permitió, diferenciarse de la mamá y evidentemente no seguir tan grave con la piel, ¿no? Así que muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a vos por tu participación. Bueno, acá tenemos una pregunta de Yubisa Zárate que dice, además de felicitar obviamente a las dos participantes, Rutini también, María Elena se tuvo que retirar, agradece la presentación y quisiera saber cómo fueron las participaciones posteriores.
Yubisa dice, me pregunto por cómo la dermatitis atópica se deriva o conjuga con la alopecia en la adolescencia. ¿Es la dificultad de asumir la sexualidad o es la problemática de la sexualidad asumida ante la simbiosis con la madre, que tal vez tampoco muestra su sexualidad? ¿Un nudo entre ambas en una sola mente? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque esta pregunta nos conduce a pensar cada caso desde la complejidad. No sería esto o lo otro, sino esto y lo otro y mucho más, ¿no? Es decir, que las cosas no son lineales y me parece que este caso y la pregunta nos conduce a esto, a la complejidad. Adriana Yechua. Adriana, no tenés el micrófono prendido. Adriana, prende el micrófono. Ahí está, perdón. Ahora sí. Sí. Bueno, pensaba que lo que aparece es el cuerpo del trauma, ¿no? Como si ese fuera su verdadero cuerpo en ese momento. Y recordaba, creo que es Mahler, que hablaba de cómo se organiza la imagen corporal. Y una de las cosas que me parece que era Mahler que decía que primero se organiza lo interoceptivo y luego lo exteroceptivo. Y que cuando hay mucha catectización de la piel, porque en un momento en donde se está armando la imagen interoceptiva, lo que produce es un estado de confusión en el bebé. Y esto, una de las cosas que puede traer, una de las cosas, es lo que estás planteando vos, que son las patologías de piel, ¿no? Mostrando ese estado confusional en la organización de la imagen corporal, que es la organización del aparato psíquico, en realidad. El yo es ante todo un yo corporal, o sea que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por eso pensaba como que en realidad si es psicosis o es psicosomática, es bueno, es la expresión de un conflicto en el cuerpo. Y que es el cuerpo el que nos permite ver en este caso todo el estado de confusión y de cómo se organizó su imagen y esquema corporal. A ver, yo quisiera como diferenciar conflicto de dilema. Yo creo que el conflicto tiene más que ver con el complejo de Edipo. Y esto tiene más que ver con un dilema, ser o no ser, es previo, es claro. Porque tiene que ver con el poder desarrollar, apropiarse del deseo. Si bien uno, Lacan dijo ser el deseo del otro, querer ser el deseo del otro, ser deseado por el otro, pero hay algo que es fundamental, apropiarse del propio deseo y querer ser el deseo del otro, pero respetando la propia pulsionalidad, que no es lo mismo que colocarse en el lugar de objeto para el otro. Claro. Es decir, poder desarrollar la propia subjetividad, y esto tiene que ver con el dilema, no con el conflicto. Estoy de acuerdo, sí. Muy interesante todo lo que van diciendo. Me fui perdiendo, iba a preguntar algo, pero me fui perdiendo porque me fui metiendo en lo que iban proponiendo, tipo asociación libre, ¿no? Pero porque pensaba que que el dilema tiene más que ver
Paraquiosa, ¿no? Con el super yo, como él propone 3 maneras de estar en la vida: corazón, hígado y cabeza, y el dilema tiene que ver con un querer transformar un conflicto, dice él, o un tema emocional y solucionarlo con la cabeza. O sea que, más allá de eso, lo que yo pensaba es que no tenían posibilidad ni de hablar ni de dialogar acerca de esto que les estaba pasando. O sea, no había palabras, como ustedes iban diciendo, para poder inclusive identificar el conflicto, porque se presentaba así, como una situación dada, actuada, el acto se imponía, y gracias a que Eva empezó a intervenir y a poner palabras, y la reunión multifamiliar también, empezaron. La sensación que tuve cuando participé de las reuniones, de las pocas o muchas, para mí fueron muchas, pero en el contexto de la experiencia de Eva fueron muy poquititas, pero la sensación que tenía es de que la familia, las personas sienten como una red, ¿no? Que hay como una especie de sensación de red, que uno se puede tirar porque hay un otro ahí que nos va a agarrar. Y esto es muy fuerte porque no se enuncia, no se dice, tampoco se ve, pero uno se va dando cuenta de que la gente se anima a participar porque siente que hay algo que no se van a perder, como que los van a sostener. Y eso me parece que, en función de lo que vos hablabas de la simbiosis, pensaba que era muy interesante, porque se suelta de uno, pero se puede sentir agarrado o unido a un otro, ¿no? Como que es una vivencia que ayuda a la sensación así desgarradora, porque el que está metido en una situación simbiótica es desgarrador. La sensación que tiene es de un desgarro muy grande, como una parte de uno que uno se la arranca, ¿no? Vivencialmente, por lo menos en la experiencia que yo tuve con pacientes en consultorio privado. Y esto de que haya un otro que lo agarra cuando se suelta de esto, que vos lo decías también con la ausencia del padre, porque si hubiera habido una pareja bien constituida, vos te soltás de uno, pero tenés al otro, y le permitís la exogamia, pero si no está eso, ¿cómo se hace? Y cada uno se va como metiendo en un berenjenal más grande. Bueno, quería decir acá que gracias por el encuentro, que se tienen que ir todos, bueno, los trabajos, la presentación. También te quería agradecer, Margarita, me encantó tu presentación, me encantó tu mirada, me pareció muy aguda, y que la hiciste con mucho amor. Sí. Se ve que te metiste con muchas ganas de meterte, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, y acá Eva me dice que les recuerde que el 13 de abril vamos a presentar, nuestra idea como departamento es presentar, si podemos, 2 veces al mes, alguna actividad abierta a la comunidad. Una puede ser de discusión un poco más científica, teórica, y otra, siempre queremos que haya una parte práctica o clínica, porque nos parece que eso ayuda mucho a ver cómo se articula lo que nosotros traemos de cada teoría. Y entonces el 13 de abril vamos a presentar la paradoja del sistema inmunológico, que eso nos podés aclarar vos un poquito más, Eva, de que vos sabés mucho más porque es una invitada tuya. Sí, tenemos la suerte de que pueda participar Irma Peuser, que es una bióloga y psicoanalista de la escuela lacaniana. Primero se recibió de bióloga y trabajó mucho tiempo en Estados Unidos en un laboratorio en este tema de la inmunidad, y después se hizo psicoanalista, estudió psicología y estudió psicoanálisis, supervisó mucho tiempo, creo que en el Hospital Rivadavia, en el Durán, en muchos lugares, y ella me decía que es una paradoja, porque el sistema inmunológico que nos sirve para cuidarnos, también nos puede atacar. Y bueno, va a hablar de esto. Pero Beatriz Mónaco había pedido la palabra. No me gustaría que terminemos sin que puedan participar, ¿no? Bueno, gracias. En primer lugar,
Bueno, ya lo escribí. Bueno, doy las gracias a Eva por estos aportes. Para mí son muy enriquecedores porque, bueno, trabajo yo con pacientes psicosomáticos, pero dentro de la clínica, del consultorio, digamos, ¿no? Entonces, esta visión más ampliada me parece algo muy enriquecedor, como de pronto, ante una situación indiscriminada, madre-hijo, podemos encontrarnos con el acceso a la terceridad. Digamos, tenemos una variedad muy importante de ese acceso, porque indudablemente esta simbiosis, donde hay tanta confusión, que es lo que aparece acá, tiene que ver con que no se ha podido romper un vínculo que sería, bueno, la función del padre. Muchas veces somos los analistas los que cumplimos esa función con nuestras intervenciones, digamos, con las interpretaciones, con nuestra presencia. Pero esto es algo especial y también me parece muy enriquecedor. Por otro lado, lo que he visto es que, bueno, es difícil diferenciar la psicosomática de una psicosis. Entonces, bueno, surgen las preguntas si esto es, digamos, un psiquismo enloquecido o es otra cosa que se descarga en el cuerpo. Bueno, tenemos muchas teorías. Estoy investigando y estuve investigando desde la teoría freudiana y no encuentro que esto sea una psicosis. Sí nos vamos a encontrar con simbiosis que tienen características psicóticas, en el caso de la mamá, pero en el caso del niño, en el caso del hijo, nos vamos a encontrar con otra cosa. O sea, es un cuerpo que no ha podido ser investido, pero no es que tiene un punto de fijación en el yo, en el yo placer, digamos, ¿no? Sino que esta regresión va hacia el cuerpo. Es una regresión que va mucho más allá. Pero bueno, son un montón de temas que se han abierto y que dan para investigar, ¿no? Hay muchos puntos de vista, hay muchos vértices de comprensión, como el que también nos aportó Guido desde Bion, un autor que sigo muchísimo. Pero bueno, todo esto nos va a enriquecer, digamos, nos va a enriquecer el conocimiento y la problemática de esta patología que es la psicosomática. Bueno, nada más. Les doy las gracias también a Margarita con sus aportes que nos han enriquecido mucho también. Gracias a todos. A ver, yo, esto que dice Beatriz, me da pie para aclarar algo. En la infancia no podemos hablar de regresión porque es un niño que está en constitución psíquica. Entonces podemos hablar de regresión en un adulto o en un adolescente, pero quiero recordarles que esta joven desde bebé tenía dermatitis atópica y se complejizó con la emergencia de la pubertad, de la sexualidad. Por eso yo hablo de una especificidad en el abordaje infanto-juvenil, porque no es lo mismo hablar de regresión que de constitución psíquica. Son niños que se están constituyendo y que la construcción psíquica depende del otro y puede no constituirse o puede constituirse con fallas. Es decir, hay muchas variables también. ¿Qué pasa con los padres si construyeron un falso self y se manejan muy bien en el trabajo, pero afectivamente no se pueden conectar con sus bebés? ¿Qué pasa con ese bebé que la mamá funciona como una monita de alambre, no como una mona verdadera? Entonces, esto puede generar efectos, algunas veces directamente diagnosticados como autismo, como psicosis infantil, etcétera, etcétera, pero tenemos que abordar la complejidad, pero quiero diferenciar lo que puede ser la regresión del adulto
de la constitución psíquica de un niño. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? La verdad que nos quedan unos minutitos. Pero bueno, yo estoy muy contenta de que hayamos iniciado con esto porque nos da la oportunidad de... Bueno, a mí por lo menos la parte clínica es lo que siempre más me gusta, lo que más me genera calentura, digamos, ¿no? Es decir, esto de ver cómo cada uno va generando su creatividad, porque yo me imagino a Eva trabajando y comenzando en los comienzos de esta actividad y buscando comprender y queriendo ayudar, y en un equipo donde no es fácil estar entre médicos y estar en un sistema donde el orgánico tiene un peso tan grande y hay que tener una convicción muy importante para poder lidiar con esto y no dejarse tragar por el síntoma orgánico, ¿no? Seguir siendo analistas, seguir pensando en lo simbólico, es decir, realmente es un desafío. Yo también practico, estoy en lugares similares y veo que lo orgánico tiene un peso muy grande, atrapa mucho y lo anímico se queda sepultado. Hay que tener como una fuerza de voluntad para volver a poner en escena lo anímico, ¿no? Que uno lo ve todo el tiempo. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Eva, me encantó no solo el caso, sino todo lo que venís contando. Y bueno, Margarita también ya se lo dije, y las participaciones de todos. Fue un placer para mí coordinar esta actividad. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Yo quiero agradecerte, Alicia, la coordinación, excelente coordinación, a Margarita nuevamente, y a todos los aportes excelentes que nos ayudan a seguir pensando. Y con esto que dijiste, Alicia, que no es fácil estar en un medio médico, les quiero decir que a los médicos les cuesta conectarse con el sufrimiento emocional. Y yo creo que a nosotros nos cuesta mucho conectarnos con el sufrimiento físico, con el cáncer o, no sé, cosas terribles que se ven, que no es lo mismo que un trastorno psicosomático que es más fácil de curar, no sé si es más fácil, pero se puede curar de otras afecciones que son difíciles. Los médicos dicen, nos cuesta mucho ver el sufrimiento emocional de los niños, de los padres, y no todos lo toleran. Muchos residentes empezaron terapia cuando yo estaba ahí, porque podían ocuparse de darles el remedio, pero no de darse cuenta del sufrimiento. Así que bueno, es todo, yo creo que es una forma de trabajar que nos habilita a todos los profesionales, donde no ponemos una ciencia por encima de la otra, una mirada por encima de la otra, sino que nos complementamos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, si les parece bien, vamos a darle un aplauso a las participantes. Gracias a todos.